Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como ya sabréis, hace un par de días os di una noticia en un vídeo que de hecho se estaba conociendo poco y bueno, pues después de eso era como la noticia del día o casi de la semana. Imagino que sabréis de lo que os estoy hablando porque habréis visto el título y la miniatura que os he dejado, y es esa nueva casa, ese nuevo nidito de amor, como lo llaman algunos, del ex de Shakira y de su novia Clara Chía, que está, bueno, dando mucho de qué hablar, puesto que es una casa que en principio nadie conocía. Sí que es verdad que ahora están saliendo cosas a la luz, después de que fuera el medio digital 10 minutos el que diera en exclusiva esta información de que Gerard Piqué y Clara Chía se iban a ir a esta nueva casa. Parecía en un principio, como apuntaron ellos, que era una casa que se habían comprado precisamente Gerard Piqué, iba a decir en común, pero no, evidentemente la habría comprado Gerard Piqué. Y yo he estado investigando, ya sabéis que me gusta mucho pues conocer la verdad de las cosas, porque a veces no te puedes fiar, o muchas veces no te puedes fiar de lo que algunos periodistas digan. Y bueno, como en internet pues existe muchísima información sobre todos los famosos o gente conocida, pues me he puesto a ello y me he puesto a indagar, puesto que cuando hice ese vídeo muchos de vosotros y de vosotras pues me pusisteis en comentarios, que no sé si quizá fue algún otro compañero mío el que dio otra información, que decían, y me dejasteis en comentarios, como os he dicho, que esa casa, que esa propiedad no era de Gerard Piqué, que no era nueva y que era de el padre de Gerard Piqué. Pues bien, pues entonces yo me he puesto a investigar para saber qué hay de cierto en todo eso, y la verdad es que es complicado, ¿eh? Yo no sé quién es el que ha dicho que esa casa es del padre de Gerard Piqué, pero también os tengo que decir que difícilmente encuentras información sobre esa casa. Y yo, pues como os he dicho, me he puesto a investigar y os voy a traer pues toda esa investigación que he hecho, a ver a vosotros qué os parece y qué conclusión sacamos entre todos. Lo que sí está claro es que esa casa lleva mucho tiempo en la vida de Gerard Piqué. Parece que o bien es de él o bien es de los padres. Ahora, con todo lo que os voy a decir, a ver qué conclusión sacáis vosotros. Pero bueno, vamos a leer diferentes artículos y os voy a ir poniendo un poquito todo lo que yo he encontrado. Como os dije en ese vídeo, parecía que pues ellos se iban a ir a vivir ahí. Es una casa, como os digo, de hace mucho tiempo. Una casa que muchos apuntan a que Shakira, pues hay imágenes de hecho que ella es donde empezó a vivir con Gerard Piqué. Otros apuntan que también estuvo viviendo en ese triplex, en ese ático donde habitualmente viven Gerard Piqué y Clara Chía, y ahí vivía Shakira cuando tuvo a Milan, a su primer hijo, y después se fueron a esa casa que ya todos conocemos en Esplugas de Llobregat, que pues está en venta. Y a ver, si yo os tengo que dar mi opinión, pues me parece un poquito feo que esa casa, que es donde empezó a vivir con Shakira, pues ahora también se vaya a vivir con Clara Chía, aunque no está claro si la van a utilizar para residencia habitual o para ir en épocas de verano. Ya os digo, hay muchas informaciones. Vamos a empezar con esta que nos traen en Terra, que dicen la verdad sobre la mansión donde vive Gerard Piqué con Clara Chía, que hace enfurecer a Shakira. Bueno, yo no sé si la habrá hecho enfurecer o no. Yo creo que ya Shakira está curada de espanto con este hombre y con todo lo que haga. Aunque sí que es verdad que buscando información he visto alguna cosita que he pensado, anda, con Shakira no quiso hacer lo mismo que está haciendo ahora con Clara Chía, y cuando lo escuchéis lo vais a entender perfectamente. Bueno, vamos a la información, que bueno, como bien dicen, pues nos explican un poquito lo que ya conocemos de esa casa, esa noticia que dio 10 minutos, en la que Gerard Piqué y Clara Chía iban a comenzar a vivir en esa mansión, que en un principio es donde también vivió con Shakira, como os he dicho. Y vamos a lo que nos dicen.
Después de conocer esa información, pues ya os digo, en todos los medios digitales, en todos los periódicos, revistas y programas de televisión están hablando sobre esto, cada uno da su información, más o menos todos llegan a lo mismo, que es una casa que no es nueva, es una casa que no se ha comprado ahora, es una casa, como bien apuntan en el programa del verano en Telecinco, que Gerard Piqué ya había vivido en esta casa hace mucho tiempo atrás, cuando comenzó su relación amorosa con Shakira, donde al parecer el dueño de Cosmos y la colombiana se instalaron en esta mansión cuando la intérprete de Te Felicito llegó a Barcelona hace más de 10 años y vivieron en ella mientras esperaban a su primer hijo, Milan. Después de esto, la pareja se mudó definitivamente a la propiedad que fue su hogar hasta el último día de su relación, una mansión ubicada en Esplugas de Llobregat. Parece ser, por todas las informaciones que yo he encontrado, es que vivieron en esa casa hasta que se terminaba de hacer la casa donde, bueno, ya sabemos todos que han vivido durante muchísimo tiempo, pero parece que estuvieron mirando otras casas porque en un municipio muy cercano a Barcelona, concretamente cerca de Badalona, en Tiana, también había muchas especulaciones que habían comprado una casa ahí. No sabemos si finalmente la compraron o no, puesto que en el patrimonio de ellos, en internet, no sale nada sobre esa casa, o sea que quizá eran rumores porque igual habían ido a verla. Como dicen, todo parece apuntar a que Piqué no compró una nueva mansión para poner feliz a Clara, sino que ya la tenía y la utilizó para enamorar a Shakira. Es por eso que parece ser, algunos apuntan, que Shakira se podría haber enfadado, ya que está dando los mismos pasos para conquistar a Clara como lo hizo con ella, situación que sigue dando mucho de qué hablar, pues sigue habiendo cosas que siguen ligando al dueño de Cosmos con la cantante de Antología. Ya os digo, a mí me parece pues bastante feo, pero ahora, como os digo, os voy a traer una información diferente, puesto que ya sabéis que Gerard Piqué tuvo una pareja anterior a Shakira, con la que estuvo también bastante tiempo, que es Nuria, una también, entre comillas, persona famosa, puesto que su padre es bastante famoso aquí en España, y parece ser que Shakira se quiso ir a vivir a otro lugar y él le dijo que no, porque ahí había vivido con esta novia anterior, algo que a mí, pues os vuelvo a repetir, me llama bastante la atención que ahora no esté haciendo lo mismo con su nueva novia. Pero bueno, ya sabemos que le gusta pues mucho recordar a Shakira, sea de una manera o de otra. Como veis en este artículo, nos dicen las casas de Gerard Piqué que le hacen millonario, y es que no hablan sobre esta casa en cuestión, la casa que parece ser que ahora se van a ir a vivir Gerard Piqué y Clara Chía, pero hablan de otras casas que parece ser que ha seguido un poco los pasos de su padre, puesto que su padre también tiene mucho patrimonio inmobiliario. Pero os digo otras casas que también tiene, y son otras casas por las que también está pasando tiempo con Clara Chía, pero que también ha pasado tiempo con Shakira. En primer lugar nos ponen ese ático que todos conocemos, que está en el centro de Barcelona, que es un triplex, que es el que llamamos muchos el piso de soltero de Gerard Piqué, porque en un principio es el primero que se compró para él vivir cuando, bueno, era joven y vivía una vida loca, además dicho por sus propios vecinos. Y luego esta casa, como veis, que está muy cerca también de otro exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, que es Puyol. Imagino que lo conoceréis, si no, bueno, era un defensa también muy conocido. Y allí se compró esta casa, en la que también hemos visto fotografías de Gerard Piqué junto a Clara Chía en esa casa, pero que también hemos visto fotografías de Shakira en esa casa. Este es el ático, en la arriba del todo, son 3 pisos, y la casa en concreto, como veis, aquí es una fotografía de Shakira en esa zona de esa casa. Es una casa impresionante, como bien veis aquí es un chalet de montaña que tiene 2000 metros cuadrados, incluye casa de invitados
y fue la residencia de vacaciones de toda la familia, algo que ahora, pues como ya sabéis, está haciendo con Clara Chía. Aquí podemos ver a uno de los niños y ahí también han pasado mucho tiempo juntos. Aquí en este artículo, que es donde nos hablan de esas casas, nos ponen esas dos casas en concreto, pero tenemos otro artículo más en el que nos hablan cuando él se retiró de cuál es el patrimonio, qué casas tiene y qué propiedades y todo lo que ha ganado con sus empresas, que después de eso ya sabemos que tiene esta nueva liga de fútbol, que esto no está aquí recogido puesto que es anterior, pero nos hablan de ese patrimonio en el que no solo hablan de esas dos casas que os acabo de decir yo, ese ático en el centro de Barcelona y esa casa en la montaña, sino que aquí apuntan también a que compró un edificio valorado en aproximadamente 15 millones. Como veis, dos casas junto con Shakira. Yo no sé si esa casa que os he dicho que tiene en la montaña también está comprada junto a Shakira, aparte de esa casa en Esplugas y ese ático. Y dicen que parte de su dinero ha ido destinado a comprar inmuebles, que hace un par de años adquirió un edificio en pleno centro de Barcelona por un valor de 15 millones. Está situado también en una zona muy céntrica de Barcelona y se lo compró al fondo de inversión hispano-suizo Stoneway. Su intención era rehabilitarlo y crear viviendas de lujo, ya que según El Idealista, un portal bastante conocido de viviendas, consiguió la licencia para hacer las pertinentes obras. O sea, que parece ser que ese edificio lo compró para rentabilizarlo, alquilarlo y ganar dinero con él. Algo que parece que hace habitualmente su padre y por eso también tiene un patrimonio bastante alto. En este artículo nos dicen que posee otras dos propiedades, las compró junto a Shakira, una en 2012, como ya sabemos, esa casa de Esplugas de Llobregat, con un valor de casi 5 millones de dólares, y luego en 2015 compraron otra que está valorada en 5 millones, y aparte, pues como ya sabéis, ese triplex. Y ahora, como veis, os comento esa casa que os he dicho en un principio, que se rumoreaba que iban a comprar, que como veis es bastante grande, estaba a medio construir y estaba concretamente, o bueno, sigue estando la casa en cuestión, que no sabemos si finalmente la compraron o no. Yo creo que no, que simplemente se quedó en rumores. Estaba en Tiana y es una casa que le gustaba mucho a Shakira, puesto que uno de sus famosos amigos pues vivía muy cerca y una de las veces que fue a visitarlo se enamoró de esa casa y estuvieron a punto de comprarla, aunque algunos apuntan a que llegaron a comprarla, aunque como estáis viendo esa casa no está dentro del patrimonio de Gerard Piqué ni tampoco de Shakira, puesto que ya sabemos cuáles son las propiedades que tiene ella en España y esa casa tampoco está ahí, así que yo creo que era algo que no llegaron a hacer. Pero cuando hablan sobre esta casa que casi compran en ese municipio, pues aseguran que fuentes cercanas a la pareja fue ella la que se enamoró de esa casa tras visitar, como os he dicho, a uno de sus mejores amigos, concretamente un fotógrafo, Jaume de la Iguana, que vive en esa zona. Y parece ser que Shakira, después de ver esa casa, pues quiso irse a otro municipio que está también muy cerca en Cataluña, que es Alella, pero que Gerard Piqué no quiso volver a esta población en concreto porque había vivido durante un tiempo y es donde conoció a su antigua pareja, como os he dicho, Núria Tomàs, hija del empresario del jamón que, bueno, es muy conocido en España. Y pues como os he dicho, a mí me llama la atención que en su día no quiso hacerlo con Shakira, no irse a ese municipio porque había conocido y vivido con su anterior novia y que ahora sí lo esté haciendo. Y aquí vamos al kit de la cuestión, donde yo os he dicho que a mí me parece que esa casa pues sería del padre de Gerard Piqué, como bien me habéis apuntado algunos, pero os tengo que decir que no hay información sobre esa casa, no sabemos exacto de quién es esa casa, pero aquí nos explican un poquito, como veis en el título, el millonario ex suegro de Shakira.
de hecho es, como se suele decir, rico de cuna, o sea que cuando nació pues sus padres ya eran adinerados y entonces claro, pues es mucho más fácil que tú también lo seas. Pero ¿a qué se dedica este hombre para tener el dinero que tienen? Bueno, tienen un patrimonio entre el matrimonio, ya sabéis, la madre de Gerard Piqué y el padre de Gerard Piqué, pues se estima que tienen un patrimonio aproximadamente de 50 millones de dólares. Él es abogado y también es escritor, ha escrito concretamente 2 libros. Y aparte de eso, pues lo que ha hecho, a lo que se ha dedicado, es que tiene mucho patrimonio inmobiliario, tiene múltiples propiedades y tiene nada más y nada menos que 42 cargos en sociedades distintas. O sea, que no solo esas sociedades que ya conocemos, que mueve algún que otro edificio o casa, como ya sabemos, mucho se ha dicho sobre la casa de Barcelona donde Shakira ha vivido durante muchos años, sino que está en 42 empresas distintas. Claro, esto seguramente será para tener todo ese patrimonio en diferentes empresas. Es Telemundo el que comparte esta información y fueron ellos los que, como ya sabéis, nos dieron a conocer que esa casa había pasado a estar dentro de una de las sociedades del padre de Gerard Piqué y habría sido él el que de alguna manera le habría dicho a Shakira que se fuera de esa casa, aunque como ya sabemos, pues ahora cuando ella va a Barcelona se queda instalada en esa casa, así que bueno, no sabemos muy bien cuál habrá sido el acuerdo, pero esta es toda la información que yo he podido encontrar. Como os vuelvo a decir, sobre esa casa no hay nada en concreto, pero sí que me aventuro a decir que esa casa, como bien me habéis dicho muchos, podría ser del padre de Gerard Piqué. Muchos también dicen que parece ser que podrían haberla tenido en alquiler, puesto que normalmente la gente que se dedica a este tipo de negocios, gente que compra propiedades, o bien las utilizan para ellos mismos o su principal fuente de ingresos pues es alquilarlas para sacar una rentabilidad económica, que es mucho más factible alquilarlas que venderlas, puesto que de esa manera tienes unos ingresos siempre mensuales. Y como apuntan algunos medios, esa casa, pues aunque no sepamos exacto de quién es, que os vuelvo a repetir, yo creo que es del padre de Gerard Piqué, pues habría estado en alquiler y ahora pues se la habría dejado el padre de Gerard Piqué para que se vayan a vivir ahí. Que yo por otro lado pienso, si se dedican a esto y tienen infinidad de inmuebles, yo no entiendo por qué no eligen otro piso o otra casa, que tendrán muchísimos, para irse a vivir. No sé por qué tanto han elegido ese piso de soltero, ese triplex en el centro de Barcelona, también han elegido la casa que tienen en la montaña para ir de vez en cuando. También sabemos por algunas imágenes que Clara Chía ha estado dentro de la casa donde ha compartido muchos años con Shakira, y es que ahora parece que también se van a ir o se han ido a esa casa donde empezaron su vida de casi matrimonio Gerard Piqué y Shakira, como ya sabemos, en esa casa que no sabemos muy bien de quién es. Y yo vuelvo a repetir que si os dedicáis a esto y tenéis muchísimas casas, pues podríais elegir otra casa donde no ha vivido en ningún momento Shakira, pienso yo. Pero bueno, me podéis dejar vuestras opiniones de todo lo que os he dicho, que os he traído mucha información, a ver cuáles son vuestras conclusiones, cuáles son vuestras opiniones de todo esto, si pensáis como yo que esa casa es del padre de Gerard Piqué y que por otro lado también podrían elegir otras casas para irse a vivir, ya que, como bien nos dicen en todos los artículos que os he leído, tienen muchísimas propiedades. Ya sabéis, todo en comentarios, que me encanta leeros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.